Y de ahí, por eso estoy ministrando, los demonios creen y tiemblan, porque empezaron a temblar. Empezaron los demonios a temblar, iglesia, y a caer. Y yo los medio tocaba y caían. Y yo seguía sorprendido. ¿Y sabe por qué nos sorprendemos? Nos sorprendemos porque todavía dudamos. Por eso nos sorprendemos. Porque no nos deberíamos de sorprender. Porque los demonios tienen que temblar por el espíritu que está en nosotros. Por el espíritu que está en nosotros. El mismo espíritu de Dios está en nosotros. Y ellos temblaban y yo medio los tocaba. Y estaban asustados. Pero quiero decirte que antes que temblara yo tenía el arma en la mano. Ellos estaban totalmente rendidos. Entonces, oiga esto. Yo intenté disparar el arma y no salían las balas. Y yo me acordé en el sueño que yo nunca había manejado un arma. La persona que estaba conmigo había manejado armas. Entonces yo hice esto. Cuando yo le lanzo el arma, los demonios comienzan a atacar. Porque, disculpe, pero tengo que decirlo, yo era la autoridad en ese lugar. Entonces cuando yo solté el arma, la persona que tomó el arma no era la autoridad en el lugar y los demonios se fueron contra él. Entonces me tocó a mí descender a defenderlo y ellos otra vez empezaron a caer. Humildemente quiero decirte esto, iglesia. Si nosotros en verdad identificásemos lo que cantamos hoy, que no hay nadie más grande. Si nosotros identificásemos realmente el potencial que nosotros tenemos, es que en la escritura dice en Efesios capítulo 6 que tenemos la armadura de Dios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, que tenemos la armadura de Dios y nos da un nivel de principados. Oiga, peleamos con principados, nos da el nivel de potestades. Nos da el nivel de gobernadores de las tinieblas, de huestes. Todo ese nivel lo tenemos nosotros. Contra eso es que nosotros peleamos. No es contra cualquier cosa. No es contra cualquier brujito de barrio. No, escuche, es un nivel bien alto. El nombre que nosotros tenemos, el nombre que nos cubre. Por eso es que David no la titubeó. David descendió y enfrentó un gigante que todo el mundo le temblaba, porque él se daba cuenta que no era la estatura de ese hombre, sino era el que estaba en ese hombre y el que estaba en él. La pelea, es que la pelea es así. Lastimosamente, la humanidad tuvo miedo de la estatura, de las armas y todo, pero la pelea no es así, porque del Señor dependen los resultados. Cuando el pueblo de Israel, escuche esto, cuando el pueblo de Israel se portaba mal delante de Dios, Dios lo entregaba. Y no había guerrero ni rey que salvara al pueblo. Pero cuando cuando Israel se reconciliaba con Dios, ay Dios mío, que se agarrara a aquel que le había golpeado. Es un secreto abierto. Es así que se mueve la cosa. Es así que se mueve la cosa. Entonces, siempre y cuando nosotros tengamos ese comportamiento delante de Dios, nada nos puede tocar. El Señor me lo mostraba claramente en la visión. Los demonios te respetan. A la hermana nomás. Los demonios te respetan. Sí, yo no estoy diciendo aquí para endulzar a nadie, ni para, ¿cómo se llama eso? Adular a alguien. No, le estoy diciendo la verdad. Le estoy diciendo la verdad. Es así, hermano. Usted sabe que Sansón, cuando Sansón se levantaba a pelear con los filisteos, mataba 1000 hombres. Él solo los mataba. Él solo los mataba. Eso
del Antiguo Testamento es el reflejo de lo que hoy, espiritualmente hablando, se vive. Cantidad de demonios se levantan y caen. No lo pueden tocar. Si pudiesen tocarlo, usted lo mantenía golpeando a todo el mundo, usted mantendría en fracaso, pero no es así, no lo pueden tocar. Porque usted y yo tenemos un nombre. Dice que en su nombre podemos echar fuera a los demonios. En el nombre de Jesús podemos echar fuera a los demonios. Y en lo espiritual, Dios me lo muestra en sueños en lo espiritual. Y ustedes han visto esas películas. Hay unas películas que son como exageradas, donde, por ejemplo, vienen como 500 guerreros vestidos así como ninjas, y viene el otro y le manda una patada por ahí, manda como a 2 y 3 por allá. Y a veces son niñitos y agarran y y caen por allá. Bueno, así me lo mostraba el Señor. Sí, en otras palabras, lo que te quiero explicar, porque eso fue lo que el Señor me mostró, que tenemos un potencial, el cual cuando nosotros hacemos lo incorrecto, lo indebido, es que doblamos el brazo siempre y cuando no nos puede tocar el enemigo. No puede, no tiene derecho, no tiene autoridad, no tiene autoridad. ¿Alguien está recibiendo? Ya te sacaron de las tinieblas y te pusieron en la luz admirable. Entonces en la luz admirable ellos no tienen autoridad sobre ti. Ellos tenían autoridad allá cuando estábamos en su campo, en su patio, en las tinieblas. Ahora ya no. Ahora ya no. Y lo vi tan palpable que yo decía, Señor, perdóname. Perdóname. Mira, yo tenía el arma y ellos, yo no sé si sabían o no sabían, el arma no le iba a salir la bala, no. Pero yo dije, necesito un experto en esto. Y se la lancé al otro. Cuando ellos se dieron cuenta, se fueron en contra del otro. Como quien dice, no tienes autoridad conmigo. ¿Se acuerdan de los hijos de Seba? Se pusieron a inventar y les pegaron una golpiza. Porque no tenían autoridad. Pero al apóstol Pablo no lo podían tocar. Y el apóstol Pablo usaba el mismo nombre. Pero ellos dijeron, Jesús, el que predica Pablo. Y Pablo lo tenía directo. Y los hijos de Seba también lo podían directo, porque el Señor no hace acepción de personas. Acordémonos que habían otros hombres que hacían eso. Y creo que Juan y Jacobo querían impedirlo. Y él le dijo, no se lo impidan. ¿Por qué? Porque el que es conmigo el que es conmigo es por mí. Y el que contra mí, algo así dice, ¿cómo? Desparrama. O sea, el que está conmigo, está diciendo el Señor. Y ningún demonio lo va a poder tocar. Iglesia, a Dios sea la gloria. Comenzamos hoy el tiempo de oración. Y vamos a pedir cosas que nos edifiquen. Cosas que nos ayuden a fortalecer nuestro temor. Cosas que nos ayuden a confirmarnos, a consagrarnos. Armas. La oración es un arma de guerra. Amén. Y otra cosa que me colocaba el Señor, tienes que matarlos. Tienes que matarlos. Tienes que exterminarlos. Voy a llevarlos otra vez a las películas. Eso que ustedes la han visto también. Que le sale uno y le sale otro. Y no sé si la han visto esas películas, ¿cierto? Le sale uno y y lo tiran por ahí. Sale otro. Hasta que sale el monstruo grande, ¿no? Y ese es más difícil. Con ese terminan la película. Cuando matan a ese, la película se termina. Y bueno, y salen ahí la película, fin. Pero mientras tanto se la pasan como matando un poco de flojos ahí. Bueno, disculpe, pero tengo que decirlo. Así se levantan los demonios contra usted y caen, y caen, y caen, y caen. Pero se vuelve repetitivo porque no los de una vez. Sí, hay que hacerlo. Esa arma tenía que ser accionada. Eso es sin misericordia. Tremendo, ¿ah? Suena raro, pero es así. Yo no sé ni por qué estoy ministrando esto, pero de todos modos era por el canto. No hay nadie más grande, no hay un nombre más grande.
No hay un nombre bajo el cielo, no hay un nombre más grande, no hay un nombre más grande que el nombre de Jesús de Nazaret. Y está en nuestra boca. Y ese nombre probó en cada cristiano lo que puede hacer. El cambio de un día, en un día. Cuando una persona confiesa que Jesucristo es el Señor, cambia en un día. El nombre que resucita muertos, el nombre que levanta paralíticos, da vista a los ciegos, es un nombre poderoso. Años haciendo cosas grandes, poderosas y nuevas. Así que vamos a aprovechar este momento. Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amado Dios y Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra y tus promesas. Tu palabra dice que ella no volverá vacía. Tu palabra hará tu voluntad. Tu palabra hará tu propósito por el cual tú la enviaste. Y aquí estamos por lo que un día salió de tu boca. Y hasta ahora podemos decir y confirmar y testificar lo efectivo que ha sido tu palabra. No ha vuelto vacía. Ha hecho cosas grandes en nosotros. Te amamos, Dios, y te pedimos que nos hables. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Siéntate con gozo y alegría. Aleluya. Dios sea la gloria. Este capítulo 6 tiene como título el gran mandamiento. Y Moisés está hablándole al pueblo. Y le dice: estos son los mandamientos. ¿Son qué? El mandamiento es una orden. ¿El mandamiento qué es? Una orden de un superior. Amén. Dios es superior a todo el mundo. No hay nadie más grande. El centurión lo identificó. ¿Se acuerdan? Yo soy un hombre que tengo gente bajo mi mando. Cuando yo le digo a alguien va, él va, y cuando yo le digo a él viene, él viene. Por eso, si tú dices la palabra, mi criado sanará. Un hombre que identificaba el poder de alguien cuando ordena algo. Un centurión, un hombre de mando. Un centurión es un hombre que tenía bajo su señorío 100 hombres. Y él podía a esos 100 hombres, como dicen en buen servicio militar, los mandaba a voltear. ¿Cuántos prestaron servicio militar aquí? No hay ningún militar aquí. Ya está el militar, el único militar, de lucha. Los mandaba a voltear cuando él quería. Yo me acuerdo que cuando nosotros jugamos fútbol,
nos ponían de sparring a los soldados. Y cuando les hacíamos los goles, el comandante, o sea, nos ponían a jugar contra los soldados. Y cuando hacíamos los goles, el comandante decían, ahora me dan 20 vueltas. Mi cabo, que no sé, el comandante, mi comandante o mi cabo, no, que no sé, 25. Y entre más se quejaban, le aumentaba 5 más. Y después le preguntaba, ¿están cansados? Y gritaban, no. Y estaban con la lengua afuera. Porque si gritaban sí, se las doblaban. Después nos contaban ellos. Y tenían que hacerlo. Es impresionante cuando alguien tiene autoridad. Entonces, está diciendo, estos pues son los mandamientos, lo que Dios ordena. Esto es lo que Dios, ¿qué? Ordena. Una orden, diga, una orden. Estatutos, diga, estatutos. Los estatutos son decisiones. No, los estatutos. Los estatutos son leyes. Los estatutos sí son leyes. Son leyes para vivir conforme a la voluntad, pongámosle, de Dios, que estamos hablando puntualmente. Porque puede decir a la voluntad del que manda en una comunidad. Son leyes para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y los decretos, diga, decretos. Ese decreto sí son, como dije ahora, decisiones. ¿Son qué? Decisiones o sentencias. ¿Decisiones o qué? O sentencias. ¿Sí? Por ejemplo, hay una historia, y usted la conoce, en Esther, ¿cierto? Dice que el rey Artajerjes, ¿cierto? Asuero hizo una fiesta, un gran banquete. Y cuando el hombre estaba en lo último de la fiesta, mandó a buscar a la reina Vasti, dice la escritura, ¿no? Manda a buscar a la reina, y la reina le dice que no. La mandó, orden, diga orden. Le ordenó, le mandó. Entonces, cuando ella no vino, eso tuvo una consecuencia. Entonces, uno de sus hombres, de sus asesores, un tal Memucán, Memucán le dijo al rey que decretara que Vasti no podía arrimarse nunca más al rey, para lesión a él, para lesión a ella y a todas las mujeres de ese entonces, para que volvieran el temor a sus esposos. Entonces dice la escritura que a ella se salió un decreto y Vasti nunca más se pudo acercar al rey. Esto es un, ¿cómo fue que dije? Este es un decreto, es una sentencia que vino sobre ella. Entonces, mandamientos, estatutos y decretos, los cuales dice que Jehová Dios mandó para que nos enseñasen, para que se le enseñasen al pueblo, para que los pongan por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla. Ellos iban a tomar unas tierras, y al entrar a esas tierras, para que el corazón no se les dañase, ellos tenían que mantener vivos esos mandamientos, estatutos y decretos de parte de Dios, para que teman a Dios, dice el 2, para que respeten a Dios, guardando todos sus estatutos. Los respetaban como guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados, para que tus días que sean prolongados. Tu descendencia tiene que vivir estos decretos. E inclusive, cuando hubo una hambre en la tierra, dice la escritura, en el 26 de Génesis, si estoy bien, hubo un hambre en la tierra, y por esa hambruna Dios le habla a Isaac, y Isaac se va a vivir a tierras. El Señor le dice, no te muevas, yo te voy a sostener, de alguna manera creo que le dice, pero le dice, y esto te voy a hacer una gran nación, te voy a una gran descendencia, y todo esto lo voy a hacer porque tu padre, porque
Abraham oyó. No temas, 26 de Génesis. Exactamente, colóquemelo. El 4:5, ahí para resumir rapidito. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia a todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto que oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mi mandamiento, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto Abraham oyó mi voz, yo ahora a ti te voy a guardar. A ti te voy a dar la bendición de tu padre. La Escritura dice que nosotros recibimos las bendiciones de Abraham cuando confesamos a Jesucristo como nuestro Señor. Entonces nosotros estamos bajo esa bendición. Diga, estoy bajo bendición. Y lo único que Dios nos pide a nosotros para conservar esa bendición y para que la conserve nuestra descendencia es oír lo que Él nos pide que nosotros hagamos. Simplemente nos está pidiendo eso, que oigamos y pongamos por obra lo que Él nos dice que hagamos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es el gran mandamiento. Y amarás a Jehová tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza, con todo nuestro ser. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. O sea, quiere decir, no la olviden, métansela adentro. No se olviden, recuérdenla siempre, ténganlas presentes, siempre estén meditando en ella. Y oye lo que dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. O sea, la palabra de Dios tiene que morar en nosotros continuamente. La palabra de Dios tenemos que compartirla a nuestras generaciones. La palabra de Dios tenemos que recordársela a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ir a la escuela, guardería, colegio y todo, pero nosotros tenemos que darles a ellos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios entonces la tenemos que pegar en la casa, en las puertas, en los postes, en la nevera, en la alacena, en la entrada de las habitaciones. ¿Por qué? Porque es necesario que mantengamos recordándola, y es una manera de hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, colocamos un cuadro en la casa, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para meditar. Imagínese usted, levanta y lo primero que lee es la palabra de Dios. Eso lo mantiene usted recordando la importancia de Dios en nuestras vidas. Nos mantiene activos en recordar que la palabra de Dios se cumple, que vivimos de la palabra de Dios. Y nuestros hijos tienen que levantarse leyendo la palabra. Y los vecinos tienen que leer la palabra que usted ponga fuera de su casa. Y oiga esto. Cuando Jehová tu Dios, estamos en el 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas, que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas, que tú no cavaste, viñas y olivares, que no plantaste, y luego que comas y te sacíes, cuídate de no olvidarte de Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se infame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentaste en Masá. Guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho.
Mañana cuando te preguntaren tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirás a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón de Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda la casa delante de nuestros ojos. Oiga esto, iglesia. Hay una porción de la escritura que yo hablo mucho de ella, y es que Dios dice: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Qué pasó? Que el pueblo antes estaba vendido al pecado, Egipto, y Dios que lo sacó de Egipto y lo llevó al desierto e hizo maravillas entre ellos. Entonces ahora, cuando Él nos saca de las tinieblas, diga: cuando el Señor me saca de las tinieblas y me pone en su luz admirable, Él me pone mandamientos. Él me dice qué hacer. Porque cuando nosotros confesamos que Jesucristo es el Señor, estamos diciendo que Él es el que nos ordena qué es lo que debemos de hacer a partir de ahora. Entonces el pueblo estaba en Egipto, y por estar en Egipto vivía las consecuencias de vivir en Egipto. Vivía las tareas pesadas, vivía la esclavitud, vivía los látigos, vivía todo lo que de alguna manera. Pero Dios los saca. Cuando Dios los saca, ahora ellos ya dejan de ser parte de Egipto. Ya no están en el pecado. Llevémoslo a la parte de nosotros espiritual. Ya no estamos en el pecado. Ya no estamos en las tinieblas que hablamos ahora. Ahora estamos en la luz admirable de Dios. Pero ya cambiamos de Señor. Acá hacíamos porque éramos oprimidos. Éramos lastimados, éramos golpeados. Teníamos que hacer lo que este Señor nos decía. El pecado es un Señor, nos gobernaba. Ahora el Señor nos sacó. ¿Quién nos sacó? El Señor. Y ahora nos ordena. Entonces nuestros hijos van a preguntar: papá, ¿y tú por qué oras? Porque Dios me sacó de las tinieblas y ahora estoy en su luz admirable, y yo tengo que orar porque tengo que hablar con Él y agradecerle todos los días. Entonces tus hijos te van a preguntar: papá, ¿y por qué te congregas? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué vamos a la iglesia? Porque en agradecimiento al Señor. Porque Él dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen como costumbre. ¿Y por qué vigilas? ¿Y por qué ayunas? Nuestros hijos nos van a preguntar todas esas cosas. Nuestros hijos nos van a preguntar por qué hacemos cosas para Dios. Y nosotros les vamos a explicar con palabras sencillas por qué nosotros nos congregamos, por qué nosotros oramos, por qué nosotros ayunamos, por qué nosotros le servimos a Dios, por qué nosotros le cantamos, por qué nosotros le tañemos, por qué nosotros danzamos. Nuestros hijos van a comenzar a inquietarse y van a comenzar, a medida que van creciendo, a entender por qué venimos a la iglesia. En tiempos pasados, nuestros hijos, cuando estamos en el pecado, nos vieron hacer cosas. Hay unos que no nos vieron hacer esas cosas. La mayoría de nuestros hijos, que nacieron bajo el temor de Dios, ellos van a comenzar a entender de nuestra boca. Porque dice que le enseñarás a tus hijos en tu casa y estando en el camino. O sea, donde vayamos, nuestros hijos tienen que conocer el temor de Dios. Somos de Colombia, somos de Perú, somos de Filipinas, somos de Haití, somos de Costa Rica, somos de Guatemala, somos de Honduras, pero en el camino nos vinimos a Canadá. Y no soltamos el temor, sino que seguimos siendo cristianos donde quiera que vayamos. Entonces en el camino nosotros seguiremos enseñándole a nuestra descendencia que hubo un Dios que nos rescató. ¿Alguien está recibiendo? Que yo estaba en el pecado y que el Señor me sacó de las prácticas del mundo. Nuestros hijos tienen que saber de dónde Dios nos sacó. Nuestros hijos tienen que llegar a un entendimiento de que hay un mundo
que rechaza a Dios y que nosotros hacíamos parte y que Dios es poderoso para sacarnos de allá. Y nos sacó. Eso es lo que le está diciendo Moisés al pueblo. Ustedes tienen que enseñarle a sus hijos de dónde fue que ustedes salieron. Nuestros hijos van a saber de dónde nosotros salimos y quién nos sacó. Eso es fe. Y eso habla de lo real que es nuestro Dios. Porque nuestros hijos tienen que saber que Dios, el Dios que nosotros adoramos, es real. Que no es una religión ni un invento. Ni que es algo que nos provocó a nosotros inventando para pasarla bien, para vernos aquí con los hermanos. Sí, que ellos tienen que saber que la iglesia no es un club que nosotros nos inventamos para pasarla bien como los otros clubes. No, nuestros hijos tienen que saber que esta congregación existe es porque aquí hay gente agradecida con Dios. ¿Y qué hizo Dios? Me sacó de la muerte, me sacó de la enfermedad, me sacó de las drogas, me sacó del alcoholismo. ¿Sí me hago entender? ¿Alguien está recibiendo? Nuestros hijos tienen que saber una historia. Es como cuando tú le muestras el álbum de fotos a tus hijos y ellos comienzan a reírse por la vestimenta. Hijo, yo tenía 15 y esto estaba de moda. Mamá, y eso que está allá atrás, eso es una tradición de mi país. Porque en mi país se utilizan esas cosas. Tienes que contarle a tu hijo la tradición. Entonces tus hijos van a identificar que naciste en Colombia, que naciste en una población donde erigían un árbol en diciembre y le ponían unas decoraciones. Pero tus hijos van a saber todas esas cosas que se practicaron por cultura y por ignorancia. Pero luego van a estar acá y dice, ¿y ahora por qué no están esos árboles? Si yo veo esos árboles en las otras casas. Porque Dios me sacó de esa esclavitud. Porque yo era un idólatra. Porque yo adoraba esas estatuas que hoy en día adoran otros. Nuestros hijos tienen que saber quiénes somos nosotros y quién es el Dios que nosotros adoramos. Tiene que haber una realidad en nuestras vidas. No podemos avergonzarnos del evangelio. Ellos tienen que saber, y mediante lo que nosotros le hablemos y le expliquemos, ellos van a conocer al Dios vivo verdadero, que es real. Como nosotros lo presentemos. Mira, es tan sencillo. Y ese quien está a tu lado, ¿quién es? A ese es un tío. ¿Y dónde vive? Se quedó en Colombia. Tiene su familia. Tú tienes unos primos. Le hablas de alguien que está ahí. Tenemos que hablarle de este alguien a nuestros hijos. Ellos tienen que saber nuestra historia. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Muchas veces nuestros hijos no saben qué ha hecho Dios por nosotros. Nuestros hijos tienen que saber cómo era de alguna manera nuestro comportamiento. Tampoco tenemos que darle lujos y detalles, pero sí tienen que saber qué es lo que ha hecho ese Dios que nosotros. ¿Por qué le cantamos ¿Por qué nos esforzamos de estar un miércoles aquí? Papá, pero ¿por qué un miércoles? ¿Por qué un viernes? Porque estamos agradecidos. Porque nos gusta estar con Él. Porque antes estábamos muertos. Porque antes estábamos en las discotecas, consumiendo cosas que no debíamos, haciendo cosas que no debían. Ellos saben que existen las discotecas, ellos saben que existen las cosas. Bueno, Dios nos sacó de esos lugares. Papá, ¿y tú ibas allá? Claro, yo iba allá. Porque no conocía al Dios que yo predico ahora. Pero cuando lo conocí, Él me sacó de allá. Él está hablando de un ser real, de un ser verdadero, de un ser que existe. ¿Sí me hago entender? Es que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que el Señor me colocaba en esta mañana. En este comienzo del tiempo de oración. Que pidamos tener esa convicción de quiénes somos realmente, de dónde salimos y para dónde vamos, de qué estamos haciendo en nuestro caminar, qué es lo que le estamos enseñando a nuestros hijos en nuestro caminar. Nuestros hijos tienen que saber que nosotros le tememos a Dios. Papá, pero ¿por qué tú? Es que estamos hablando de mandamientos. Dice la Escritura, por ejemplo, por tanto, y a las naciones, un mandamiento, ¿cierto? El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios.
Pero papá, tú, ¿por qué? Un ejemplo, por ejemplo, ¿por qué lees la Biblia? Porque amo a Dios. Tú amas a Dios. Sí, la Biblia dice que le ame a Dios, que es el primer mandamiento. Es una orden. Mira qué cosa tan hermosa. Es una orden que el cristiano tiene que cumplir. Es una orden, mandamiento, es una orden. Nos conviene ese mandamiento. Tú sabes que cuando nosotros tomamos a alguien por Señor tenemos que hacerle caso. Entonces Faraón decía, tienen que hacer ladrillos y tienen que hacerme una torre, tienen que hacerme un monumento, y ellos tenían que hacerlo. Tienen que hacerme una ciudad, tienen que hacerlo. Y ahora no les voy a dar ladrillo, ahora tienen que fabricar su propio ladrillo. Y al que no fabrique su propio ladrillo le doy látigo. Y tenían que hacerlo, era una orden. Y lo hacían porque comían carne, porque comían cebolla y puerro. Lo hacían porque iban a la discoteca, consumían alcohol. ¿Sí me hago entender? Lo hacían porque habían motivaciones que parecían buenas, pero eran perversas. Porque en medio del alcohol y en medio de las drogas parecían buenas, pero eran perversas. Y lo hacíamos porque el pecado se había enseñoreado en nosotros. Ahora el Señor nos sacó de allá y nos tiene acá y nos dice, ámenme. Como si fuera duro amar. Como si nos dieran látigo, como que el Señor diera látigo. Si me amas te doy 40 latigazos menos uno. Y ahí renegamos. ¿Alguien está recibiendo? Entonces, había un mandato y no podíamos negarnos a el mandato. Les ponía el ejemplo, los soldados cuando jugaban con nosotros, les ponía el ejemplo. ¿Quién está cansado? Yo estoy cansado, 40 vueltas más, y tenían que darla. Y el que se sublevaba le metían rebelión y lo metían preso. ¿Cómo lo metían qué? ¿Rebeliones qué le meten allá? Soldado que puede decirlo. No fue rebelde, no te fue bien. Salió con conducta excelente, aleluya. Cero chancuco, allá no podía chancuquear. Entonces escuche esto. Porque había una autoridad establecida. Ahora mire el mandato de Dios. Ámenme. 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 Le dice el siervo de Eliseo a Naamán, métete 7 veces, dice mi Señor. Y sale de la lepra. ¿Qué? Abán y Farfar. Pero usted vino a quitarse a la lepra, vino a nadar piscina con cloro aquí. A nadar en aguas cristalinas. Métase 7 veces que usted. A veces nos complicamos tanto. Dice la Escritura que la carga del Señor, su yugo no es gravoso, que es ligero, que lo tomemos. Y el segundo mandamiento dice, amen al prójimo. También nos cuesta. Amen al prójimo. Los 2 grandes mandamientos y se resume toda la ley. Fuera de tanto pleito. No. No. Yo prefiero, ¿qué? Por mandamiento. Yo prefiero, hábleme de otro mandamiento rapidito. Yo prefiero no tomar café, qué sé yo. Yo prefiero, ¿sí me hago entender? Cosas gravosas. El hombre está buscando siempre cosas gravosas, cargas. Quiero ir a comer puerro, quiero ir a comer cebolla, aunque me den látigo, aunque me pongan a hacer mi propio ladrillo, aunque no me dejen dormir, descansar, aunque llegue reventado, matado a la casa, pero déjeme ir a hacer todas esas cosas. 2 mandamientos. Ama a tu prójimo. Y está diciendo, no se aparten de eso. Cuéntale a tus hijos por qué los hacen. Cuéntale a tus hijos que es en agradecimiento que ustedes los hacen. Ni siquiera es por presión, es por agradecimiento. Yo creo que te podemos destacar, resaltar palabras en esta noche. Agradecimiento, oremos por agradecimiento. Oremos para tener esa
ese carácter de cumplir lo que Dios quiere que hagamos, que no son gravosos. ¿Por qué más podemos orar? ¿Sabe que hoy hice un ejercicio sencillo? Tomé el teléfono y empecé a llamar a varias personas. Comenzamos una semana y la gente respondiendo, hermano. La gente respondiendo, la gente quiere que oren por ellos. Y vamos a orar por ellos. Vamos a orar para que vengan cambios, que fortalezcan y edifiquen nuestra vida en el temor de Dios, y que vengan cambios sobre esta ciudad, que vengan cosas que realmente sean removidas en nuestro corazón para servir cada vez más al Señor. Mañana, cuando te pregunten tus hijos diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces dirá tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón, nosotros éramos pecadores. Hijo, yo sufría, me iba mal, iba haciendo una cosa y la otra que no estaba bien. Nuestros hijos tienen que saber cuál es el motivo en verdad, que nosotros somos pueblo de Dios, que somos un pueblo agradecido. Entonces dirá a tus hijos: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Dios nos sacó de Egipto con mano poderosa. Dios hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda la casa delante de nuestros ojos. Dios ha hecho milagros y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumpliésemos estos estatutos y que temamos a nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos mandó. Nuestros hijos tienen que saber que a nosotros nos va bien es por Dios. Nuestros hijos tienen que saber que a nosotros nos va bien es por Dios. Y la gente tiene que saber que a nosotros nos va bien por Dios. Dora Rivier tiene que saber que a nosotros nos va bien por Dios. Y las naciones de la tierra tienen que saber que a nosotros nos va bien por Dios. Amado Dios y Padre, aquí estamos. Estamos en el inicio de esta semana de oración. Y queremos comenzar este tiempo pidiéndote perdón. Perdón porque muchas veces no valoramos la magnitud